Conmemoran en la Plaza de las Tres Culturas el 57 aniversario de la matanza estudiantil en Tlatelolco. El bloque negro desató actos vandálicos. Hay policías lesionados. Más adelante le tendremos todos los detalles. El Senado de la República aprobó la ley de amparo. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este artículo que ha causado tanta polémica. Este transitorio propuesto por un senador morenista de nombre Manuel Huerta. El New York Times reporta que Donald Trump notificó al Congreso ya que dice están en un conflicto armado en contra de los cárteles de la droga. Y se lleva a cabo esta audiencia en contra de la falsa psiquiatra Marilyn Cote. Sus víctimas temen salga libre. Vamos a estar atentos a esto. Hay información de última hora que dice que esto puede cambiar de un momento a otro por la audiencia. Bienvenido a Milenio Noticias de las 19 horas. Los saluda Jaime Núñez. Gracias por el favor de su atención. Y vamos directamente a las historias, lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas horas. ¡57 años! 57 años de la matanza de Tlatelolco. Los testimonios de los vecinos que vivieron el 2 de octubre del 68 mantienen viva la memoria de esta tragedia que marcó para siempre la historia de toda la República Mexicana. Y pues sí alcanzamos a ver eso. Los helicópteros y los chicos allá, aquí en el edificio Chihuahua, hablando, y después oír los balazos. Fue cuando nos echamos todos a correr. Los ecos de la tragedia estudiantil del 2 de octubre de 1968 aún retumban en los edificios, en los pasillos, escaleras y en la Plaza de las Tres Culturas, un sitio emblemático que guarda parte de la historia de la Ciudad de México. Pero son sus habitantes, aquellos invaluables testigos de lo que sucedió una tarde de miércoles. A 57 años de distancia, los residentes narraron sus experiencias de lo sucedido y confirman las versiones de aquellas voces que habían sido silenciadas por décadas, pero la lucha por hallar la verdad fue más intensa. Nos metimos al edificio, nos metimos a la casa y empezó la balacera. Empezó todo a disparar y mucho ruido, mucho escándalo. Entonces nos metimos abajo de los sillones, abajo donde pudimos, para que no nos fuera a tocar una bala, porque sí nos dio miedo. La presencia del ejército también fue algo que quedó marcado en las memorias y recuerdos de los testigos presenciales de la trágica escena aquella tarde. Había camiones del ejército, de esos que tienen unas lonas verdes. Ahí metían los cuerpos, yo no sé cuántos, la verdad, pero eran muchos. Entonces, pues yo me espanté mucho. Sin duda, aquellas escenas dejan imágenes difíciles de borrar. Fue una situación muy triste porque la verdad los chicos, los jóvenes, corrían y los policías, los soldados, disparándolos o correteándolos. Algunos se los llevaron al jardín y ahí pues la verdad los sufrieron lástima. Algunos de estos habitantes aún recuerdan cuando los militares que buscaban a estudiantes para detenerlos ingresaron a sus hogares de manera violenta. Pues yo nada más oía, yo con mis hermanos, mi mamá, le decía yo, pues yo quiero ir, pues yo como niña, ¿no? Yo quería venir, pero pues no, mi mamá no sé. El zaguán era de madera. Sí llegaron a meterse unos allá, dije, ay, sí, ya me dio miedo. 4 experiencias que muestran lo sucedido en Tlatelolco, aquel 2 de octubre, que en sus ojos vieron la historia escribirse en su unidad habitacional y que aún los balazos retumban en sus recuerdos. Todavía se sentía no sé, el aire así muy tenso, muy duro, con olor a sangre. Imágenes de Raúl Sánchez, Telediario. David Rodríguez, Ciudad de México.
Como cada año, miles de estudiantes salieron a las calles de la capital del país para recordar esto que ocurrió, esta jornada muy lamentable del 2 de octubre de 1968. Con dignidad intacta, con la memoria encendida y con la voz firme, porque somos UNAM, somos estudiantes, porque seguimos luchando. 2 de octubre no se olvida. 2 de octubre vive en cada paso que damos. Por primera vez en la historia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de esta matanza estudiantil. Fue la ministra Lenia Batres quien hizo la propuesta y fue aprobada por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, quien afirmó que el máximo tribunal del país no debe olvidar acontecimientos de esta naturaleza en su búsqueda permanente por hacer justicia en nuestra nación. Ya pasaron los momentos de mayor tensión, veíamos las imágenes a lo largo de esta extraordinaria cobertura que realizó Milenio Noticias, Milenio Televisión, desde aproximadamente las 4 de la tarde que comenzaron los contingentes a agruparse en la Plaza de las Tres Culturas y ya lo que ocurrió después en Eje Central, calles del Centro Histórico y Jorge Becerril, lo que ocurrió ya en el Zócalo de la Ciudad de México. Jorge, un abrazo, saludarte, te doy la bienvenida, ¿cómo te encuentras? Buenas noches. Igualmente, Jaime Núñez, bien, recibimos un rocazo en el pecho, pero traemos aquí una mochila que nos protegió. Pero quiero comentarte que fue brutal lo que pudimos llevar en vivo en las pantallas de Milenio Televisión. Le voy a pedir a Edgar Santos que me regrese la cámara para enseñarte qué fue lo que le aventaron a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto parece hasta dinamita. Ve nada más, mi querido Jaime Núñez, este tipo de explosivos fue lo que agredió, lo que le cayó en los pies a todas las personas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Me confirma Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que hay 30 elementos de la Secretaría quemados importantes y obviamente muchos más, tal vez 50, 60, bastante lesionados de todos los golpes que recibieron. Por lo menos debo de tener 20 años cubriendo esta manifestación. Hace más de una década era parecido lo que sucedía. Después hubo tranquilidad, sí había golpes, sí había algunos cuetones, pero no como el día de hoy, en los últimos años, no como el día de hoy. Pudimos ver a muchos elementos atendidos por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, los mismos que los vemos ahí todos pintarrajeados, después de una hora de agresiones con bombas molotov, con piedras, con cuetones, con los mismos extintores, inclusive fueron arrebatados varios de estos escudos que portaban los elementos policíacos. Después de una hora llegaron más de 500 elementos, al principio eran pocos, yo calculo que 50, luego 100, 150 y posteriormente, ya para tranquilizar todo esto que se generó, pues llegaron todos ellos que vemos y se colocaron en una línea desde la zona de Catedral hasta las oficinas de la Jefatura de Gobierno. En este momento han bajado de ánimo de manera total la zona, debido a que ya la presencia policial que es importante. Se han retirado toda esta gente de negro que se robó, obviamente Comex, 3B y varias de estas joyerías que están aquí en la plancha del Zócalo. Saquearon relojes, saquearon cadenas, inclusive anillos, y se echaron a correr. De momento vemos en la lente de Edgar Santos una fogata, pero es ya prácticamente la gente de Palestina. Ha terminado el mitin de lo que sucedió hace 57 años, pero de
de verdad vimos una agresión brutal en contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así es que, Jaime Núñez, han bajado los ánimos al 100%, ya ahorita nada más la gente de Palestina, se ha marchado también la gente de Ayotzinapa que llegó hasta esta zona, y es lo que está sucediendo aquí en el corazón de la Ciudad de México. Atentos a lo que suceda, ya veremos el saldo que señala la propia autoridad a través de la comunicación oficial. Jorge, y bien lo comentabas, este objeto que nos mostrabas fue parte de lo que utilizaron estos grupos de anarquistas, estos conocido como Bloque Negro, para pues intentar agredir, o no agredir, no intentar, agredir, quitémosles el intentar, agredir a las autoridades, a los medios de comunicación, a los negocios, a todos los que se cruzaban enfrente de estos sujetos. Sí, y no vimos alguna detención por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estaban cuidándose, estaban resguardándose, les quitaron los cascos, y ellos realmente no pueden contestar este tipo de agresiones. Por ahí alguien se calentó de la policía y sí patearon a uno de estos jóvenes que posteriormente se echó a correr, pero quien está trabajando ahorita es el ERUM. Le voy a pedir por último que gire la cámara Edgar Santos a su derecha. Ahí está todo el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas después de revisar a varios elementos policíacos, y ya también está la gente de las diferentes joyerías checando sus interiores, checando las pérdidas, checando todo lo que se robaron. Jaime Pues Núñez. sí, una pena lo que ocurre, en lo que deriva una protesta pues legítima, una protesta de lo que sucedió hace 57 años, que año con año sucede, y como bien comentas, Jorge, tienes varios años cubriendo esta fuente, y pocas veces se había visto lo que vimos el día de hoy. Gracias, Jorge, pues atentos, hay que estar muy pendiente y ver qué es lo que dice la propia autoridad ya en el balance final que hace de este operativo. Cuídate mucho, Jorge, buenas noches. Ya nos decía Jorge Becerril hace unos momentos, este Bloque Negro, miren lo que hizo, logró entrar, y esto ya va más allá de una protesta social, esto es robo. Esto es más allá de una manifestación, una protesta social. Es el robo ante un negocio, una joyería. La joyería Bizarro, la vemos ahí, cómo entran estas personas. Le aplaude ahí un grupo también de estas personas, logran romper la cortina de metal, se meten al establecimiento, varias personas entran a punta de patadas, jaloneos, logran abrirse paso para entrar a este lugar, pues seguramente para sustraer parte de lo que ahí se vende. Esto es una pena porque esto no tiene nada que ver con protesta social, esto no tiene nada que ver con lo que ocurrió y con la lucha legítima de lo que sucedió en aquellos momentos del 68, cuando jóvenes se unieron en una protesta social contra un Estado represor. Nada tiene que ver la lucha del 68 con estas imágenes que estamos mostrando aquí en la pantalla de Milenio Televisión. Y desde esta mesa quiero expresar mi más sincero reconocimiento a todo el equipo de reporteros, de camarógrafos, de redactores y de todo lo que hay detrás de una pantalla en una cobertura especial como la que tuvimos el día de hoy. Gracias a mis compañeros de Milenio, de Canal 6, esta cobertura comprometida, profesional, sensible de lo que año con año sucede en las calles cada 2 de octubre. Gracias a Jorge Martínez, gracias a Jorge Becerril, gracias a mi compañero Miguel Sarmiento, gracias a Manolo Hernández, gracias a Juan Carlos Gutiérrez, gracias a Aarón Tagle, gracias a Armando Martínez, gracias a mis compañeros y compañeras camarógrafas, Jocelyn López, Edgar Santos, Gerardo Torres, a mi siempre querido y admirado Norberto Caravantes, a Leonardo Sánchez, a Guillermo Perea. Gracias por su entrega, gracias por ser los ojos de los ciudadanos, de nuestras audiencias. Gracias por permitirnos llevar la historia de lo que ocurre en las calles con una protesta con estas características. Gracias
por sus imágenes, su crónica. Es importante destacar lo que sucede en cada uno de estos momentos y a través de su lente, a través de su voz, a través de su experiencia, llevar una crónica con esta calidad. De verdad, gracias y mi reconocimiento total. No sé, güey, ¿dónde está? Vamos con temas que tienen que ver con la política. En las primeras horas de este jueves 2 de octubre, el Pleno del Senado de la República aprobó, tanto en lo general como en lo particular, la reforma, esta muy polémica reforma a la Ley de Amparo. Esta propone medidas más estrictas para acceder a esta medida que protege a las personas frente a omisiones hechas por cualquier autoridad y busca evitar que los recursos de amparo sean usados por quienes quieren evitar la justicia. Este tema provocó un fuerte debate en el Pleno por una situación que estaría por encima de la propia Constitución. Y ahí hay un transitorio, que es el que más polémica ha causado. En lugar de atacar al crimen organizado, van a atacar, van a abollar el escudo, el único escudo que tienen los ciudadanos frente a los abusos del gobierno corrupto. Si vamos a tener una discusión seria sobre la ley de amparo, esta debería centrarse en cómo fortalecerla, eliminando causales de improcedencia que la vuelven inaccesible, simplificando trámites que la hacen lenta o modernizando juzgados que no alcanzan a responder la ciudadanía. El pueblo está cansado de que se abuse del amparo para retrasar la justicia, para alargar procesos sin fin, para evadir responsabilidades. Dentro del dictamen aprobado por el Senado de la República, Manuel Huerta, senador por Morena, a quien veíamos hace unos minutos en pantalla, impulsó de último minuto una disposición transitoria que le da un carácter retroactivo, lo que le decíamos, a nuevas disposiciones en materia de justicia, algo que podría alterar incluso la Constitución. Específicamente el artículo 14 mismo, en el que se dispone que ninguna ley se le puede dar efectos retroactivos. Este dictamen aprobado por el Senado es diferente al que propuso la Presidenta de la República, algo que generó la reacción inmediata de la mandataria. Primero, hay que respetar la Constitución. La Constitución establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes, a menos que uno cambie la Constitución. Vamos a ver exactamente por qué incorporaron este transitorio, que lo que dice es que a partir de que se apruebe la ley, pues lo nuevo ya tiene que ir con ese decreto. Desde mi punto de vista, pues no era necesario poner ese transitorio, ¿no? Mientras que en la Cámara de Diputados se prometió un debate profundo de esto que ocurrió, que sucedió en el Senado de la República. Senado de la República es Cámara de origen, Cámara de Diputados, Cámara revisora. Incluso señalan que podría haber correcciones en la redacción. Tema importante para los mexicanos. Estamos hablando de el histórico derecho de amparo, que además es una aportación legal de México al mundo, y me parece que será necesario un debate amplio, plural, transparente, público, y es lo que yo garantizo como presidenta de la Cámara de Diputados. Les comentaba por la mañana que de acuerdo con el 14 constitucional no se le puede dar efectos retroactivos a ninguna ley en perjuicio de persona alguna. No puede contravenir la Constitución. Vamos a darle congruencia a la Constitución, se lo aseguro. Hay una buena noticia, ya que desde que la llegada de los gobiernos morenistas, poco a poco, pues ha ido incrementándose el presupuesto de los programas sociales prioritarios que entregan pensiones a grupos vulnerables, becas escolares, apoyos al campo, empleo para jóvenes. Para el 2026 habrá un presupuesto total de 992.763 millones de pesos. Esto representa un aumento del 260% para que nos demos una idea de lo que estamos hablando. Mire, en el 2019 al 2026 ha habido un incremento de 4.5 billones de pesos a lo largo de estos años.
En temas de la agenda internacional, el New York Times reportó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha notificado al Congreso norteamericano que ese país, Estados Unidos, se encuentra, utilizando estos términos, conflicto armado en contra de los cárteles de las drogas. Mismos, recordará usted, que han sido declarados como grupos terroristas a inicios de este 2025. El Times también señala que Trump explicó sus razones para atacar a 3 barcos que presuntamente traficaban droga. Con esta decisión, el propio gobierno de Trump puede atacar a cualquier enemigo, aun si no representa una amenaza. Y era lo que nos preguntábamos. Los ataques a embarcaciones, como hacía suponer Donald Trump y el gobierno norteamericano, transportaban droga, no habían sido ni siquiera cateados, ni siquiera analizados. Era solamente información que contenían las propias autoridades norteamericanas, que asumían que los barcos o estas embarcaciones contenían droga y eran destruidos con todos los ocupantes que iban a bordo de estas mismas embarcaciones. Hay que analizar este tema de la agenda internacional sobre lo que ocurre en Estados Unidos, además de lo que está sucediendo con el cierre del gobierno, porque no hay una aprobación del presupuesto, pues también tiene al gobierno un poco de cabeza. Esto luego de que el 30 de septiembre venció el plazo para el acuerdo entre demócratas y republicanos, una situación que ya había ocurrido en ocasiones anteriores. Pues requieren recursos para parques nacionales y la operación mínima del gobierno. ¿Qué es lo que está ocurriendo, José López Zamorano? Hace unos días incluso la propia embajada norteamericana en México decía que pues cerraban algunas actividades porque no había dinero. Qué gusto saludarte, buenas noches. Gusto, Jaime, buenas noches. Lo que hay es el uso del presupuesto como un arma política. En este caso, los demócratas tienen una mano fuerte, que es la petición de que se restituyan estos recortes a los subsidios del Obamacare, que sabemos es un programa que ha beneficiado a millones de personas aquí en los Estados Unidos, y también a Medicaid. Medicaid es el programa de atención a las personas de más bajos recursos. En contraparte, los republicanos han dicho que solo negociarán en el contexto de un gobierno abierto. ¿Quién lleva las de ganar? Hasta el momento, los demócratas. Una encuesta divulgada este jueves por el diario The Washington Post muestra que el 47% de la población responsabiliza directamente a los republicanos. Como sabemos históricamente, el partido o la persona que se ve más intransigente usualmente lo responsabilizan. En contra, a los demócratas solo lo responsabilizan el 30% de los votantes. Esto quiere decir que hasta el momento, Jaime, no hay ninguna claridad, ningún horizonte de en qué momento se puede resolver este problema. Es más, no hay negociaciones y por el contrario se están poniendo más las manos duras. El presidente Donald Trump se está reuniendo con su jefe de gabinete del presupuesto de la Casa Blanca para determinar la posibilidad de cierre de agencias y de despidos. Esto obviamente sería histórico porque ocasionalmente simplemente los trabajadores federales son puestos en licencia, lo que se conoce como un furlough. Después de que regresan se les paga retroactivamente y todo resuelto. Ahora la situación se pone peor y más aún se anunció que va a haber recortes a todo el apoyo y financiamiento federal a la infraestructura en Nueva York. ¿Por qué Nueva York? Pues porque resulta que el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, y el de los demócratas en la Cámara Baja, Hakeem Jeffrey, representan precisamente al estado de Nueva York. Y más aún, se está hablando de la posibilidad de que la Casa Blanca recorte proyectos por $8,000 millones, lo viste bien, $8,000 millones a 16 estados, todos ellos demócratas. Es decir, la perspectiva no luce bien. Mañana están previstas votaciones en el Senado, sin embargo, no han logrado el número mágico de 60 votos, se han quedado en 55, requieren doblarle la manita o convencer a por lo menos 5 demócratas, de tal manera que se apruebe una resolución temporal que extendería la apertura del gobierno solo hasta el 21 de noviembre para dar lugar ahora sí a posibles negociaciones, pero hasta el momento ese panorama no se ve muy claro, Jaime. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque sí están complicadas las cosas y ya lo vimos, como bien lo comentas, parte del análisis está alrededor de lo que sucede con los dineros, que no son pocos, entre demócratas y republicanos. José, cuídate mucho, que tengas una excelente noche. Gracias, Jaime, buenas noches. Hasta pronto. Vamos a hacer una pausa, pero antes los dejamos con la política, es así, de Ángel Aguirre Rivera. Hola Jaime, buenas noches, estimados televidentes. Hay capítulos de nuestra historia que casi no se cuentan. Uno ocurrió el 5 de febrero de 1970.
Carlos Francisco Castañeda, de tan solo 29 años, católico fervoroso, ahorró durante un año para comprar una pistola Luger. Su objetivo, atentar contra el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Primero buscó al mandatario en el hemiciclo a Juárez, pero llegó cuando el acto ya había terminado. Al enterarse de la siguiente ceremonia, se desplazó rápidamente al Monumento a la Revolución y se ubicó en la esquina de Insurgentes Nortes y Gómez Farías. En ese trayecto, el secretario de la Defensa Nacional, el general Marcelino García Barragán, decidió adelantarse para recibir al presidente de la República en el entonces Colegio Militar de Popotla. Castañeda vio acercarse un auto negro y creyó que era el del presidente Díaz Ordaz. Abrió su portafolio, disparó y el proyectil quedó alojado entre el chasis y la parte inferior de la puerta. Intentó un segundo disparo. El arma se trabó. Fue detenido de inmediato por agentes de la antigua Dirección Federal de Seguridad. Lo que siguió, según los testimonios recopilados, fue brutal. Tortura, valoraciones médicas, entre comillas, y el diagnóstico de trastornos psiquiátricos que lo enviaron a un pabellón psiquiátrico durante más de 19 años. En febrero de 1994, gracias a las gestiones de la defensora de derechos humanos Norma Ibáñez, recuperó la libertad. Años después, en situación de calle, murió atropellado en el año 2011. Este episodio, narrado por Fritz Lochner en su libro Gustavo Díaz Ordaz, nos obliga a mirar de frente la relación entre poder, seguridad de Estado y derechos humanos. No se trata de absolver ni condenar sin matices. Se trata de recordar para no repetir que la razón de Estado no puede ser licencia para la crueldad y que la memoria histórica es también una forma de justicia. Buenas noches. Vamos a Puebla, ya que se aplazó la audiencia en contra de Marilyn Cote, la mujer que fue detenida por presentarse como psiquiatra y especialista en neurociencias con credenciales en universidades como Harvard y Oslo. La audiencia tuvo que ser aplazada a petición de su defensa, quien presentó un escrito solicitando dicho aplazamiento y fue reprogramada para el próximo 20 de octubre. Esta audiencia de Cote forma parte de uno de los procesos penales que se sigue en su contra por el delito de usurpación de funciones. Se lo adelantábamos el día de ayer. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó hoy 2 normas emergentes que serán publicadas mañana para el transporte y distribución de gas LP. Estas normas consisten en que haya inspecciones, pruebas, que los vehículos cuenten con un gobernador de velocidad y un GPS, que también sean monitoreadas desde la Secretaría de Energía. Incluye esto, capacitación y una formación adecuada de los conductores. Ambas normas serán obligatorias para todas las unidades y contarán con un plazo de 4 meses para su cumplimiento. El día de hoy se enviará al Diario Oficial de la Federación para su publicación el día de mañana 2 nuevas normas que fortalecen la regulación del transporte y la distribución del gas licuado de petróleo. ¿Qué vamos a fortalecer con estas 2 normas? Primero, el cumplimiento de los programas de mantenimiento de las unidades de transporte. Segundo, para incrementar la seguridad y disminuir el riesgo, las 2 nuevas normas exigirán la acreditación de pruebas de seguridad. En las nuevas 2 normas no solo se requieren las inspecciones visuales externas, sino también las inspecciones visuales internas de los contenedores de los vehículos y además se obliga a los permisionarios a presentar de forma periódica las pruebas de presión hidrostática de todos los vehículos. En otros temas, en un evento en Madrid, el expresidente Ernesto Zedillo criticó a los populistas como Donald Trump que buscan acabar con las democracias. Ahora lo que vemos son populistas que juegan a ser demócratas, participan a través de un partido establecido o un partido que funden en el juego democrático electoral y una vez que se instalan en el poder, prácticamente desde el primer día, se dedican a minar
las bases de la democracia hasta que logran su objetivo de controlar el poder y destruir la democracia. Y eso es un fenómeno pues relativamente reciente. Una nueva pausa, pero lo dejamos con Sin Reservas y Mariana Benítez. Este 1 de octubre se ha cumplido un año desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México y con ello marcó un hecho histórico que todos y todas ya conocemos. Nuestro país es gobernado por primera vez por una mujer. En este primer año, bajo un contexto internacional complejo y desafiante, Claudia Sheinbaum ha consolidado importantes avances sociales, políticos y económicos. Quiero hacer un balance de los logros más importantes de su gobierno en este primer año. México cerró con crecimiento moderado del PIB, inversión extranjera récord y una inflación controlada, lo que ha dado certidumbre a inversionistas, pero igualmente a las familias mexicanas. Se presentó el Plan México, que es una gran apuesta para lograr crecimiento económico con justicia social. Se mantuvo y se amplió la cobertura de programas de bienestar, apoyando a más de 32 millones de personas. En materia de seguridad, la estrategia de la presidenta ha privilegiado la coordinación entre las fuerzas federales y estatales, se ha fortalecido la Guardia Nacional y se ha apostado a la prevención de los delitos. El resultado, los indicadores muestran una tendencia a la baja de delitos de alto impacto. En salud, se avanzó en la edificación de nuevos centros de salud y en la reconversión de hospitales regionales. Se implementó una nueva estrategia de distribución de medicamento conocida como Rutas de la Salud, que garantiza el 85% de cobertura de medicamentos esenciales. En materia educativa se creó el Bachillerato Nacional, se impulsó la expansión de la Universidad Rosario Castellanos con nuevos campus y se aumentó el presupuesto para las instituciones de educación básica, además del lanzamiento de la beca Rica Cetina. Por otro lado, México recuperó su voz en la arena internacional. Hoy los ojos del mundo siguen de cerca el desempeño y el liderazgo de nuestra presidenta, que hoy tiene una aprobación por arriba del 75%. Sin embargo, hay un logro adicional que merece mención aparte: el cambio de paradigma en las políticas hacia las mujeres. La creación de las Secretarías de las Mujeres, la ampliación de la pensión Mujeres Bienestar y las reformas constitucionales en favor de la igualdad sustantiva son avances que no solo fortalecen derechos, sino que envían un mensaje claro. En este gobierno, las mujeres estamos al centro de la transformación. En pocas palabras, tenemos mucha presidenta. Soy Mariana Benítez. Nos veremos a la próxima. Minelli Ataide, ya hay balón para el Mundial de Fútbol. ¿Va a ser cuadrado o qué onda? Porque pues, todos los balones son iguales, ¿no? Bueno, no, el diseño es distinto. Trionda se llama. Muy buenas noches, Jaime. Buenas noches. A mí sí me gustó. Mira, estábamos platicando aquí con los compañeros y a muchos no les gustó. A ti tampoco, A mí me gusta, por lo que veo. A mí el que más me gusta es el Azteca. Bueno, el que más me gusta es el tango. Ajá, el del 78. El del 78, el del Azteca es el del 86. Exacto, que está bien Exactamente, bonitos. el Tesla es el del 70, ¿no? Que usaron 70, 72, 74. Y justamente ahí estamos viendo, Trionda es el nuevo balón justamente para el Mundial del 2026. A ver, tiene 3 colores representativos de cada nación. Ya ves, y tú diciendo que no te gustaba. No, lo que ahí está. El rojo, obviamente, representando a Canadá, el verde a México y también el azul a Estados Unidos. En el azul hay algunas estrellitas también que representan a aquella nación. La hoja también, obviamente, particular México. De Canadá y de México. Mira, ahí tenemos el águila, justamente para representar a nuestro país. Entonces, la verdad, a mí sí me gustó. Tiene también un chip a través del cual los árbitros van a poder tener mayor control de ciertas jugadas, por ejemplo, como una mano dentro del área. El gol no lo especificaron, pero sí, por ejemplo, una mano dentro del área, eso podría ayudarlos para justamente ratificar eso y tomar decisiones más rápidas, como te decía, a lo mejor en un fuera de juego y todo ese tipo de detalles que, pues, la verdad no habíamos visto antes. Entonces, viene justamente con diseño y con tecnología. La verdad es que a mí me pareció espectacular. No sé a ti. No, sí, está bien. A mí sí me gustó, porque representa también, tiene un sentido, representa las 3 naciones, ¿no? Entonces, al final, creo que es parte de lo que justamente estamos viviendo, que no se había hecho un mundial. Tri-onda, ¿verdad? Tri-onda, como en esta ocasión. Y vamos a pasar a otro tema, Jaime, porque hay noticias de la NFL y buenas noticias para todos los amantes
Me fui de espaldas. Ya hoy con sé, esa te gran emocionaste, noticia. exactamente. Me emocionó. Para el 2026 regresa partido de la NFL en México. Hoy lo mencionó Roger Goodell, el comisionado de este organismo en Londres. Y bueno, hay que mencionar que del 2022 no teníamos partido de la NFL. Ahorita recordemos que se está remodelando el Estadio Azteca y debido a ello pues tampoco se ha podido tener partido de NFL. Ahí estamos viendo justamente pues parte de lo que se ha vivido, ¿no? En el Estadio Azteca. La última vez que hubo duelo fueron los 49ers, por cierto, ¿no? Contra, ¿qué fueron los? ¿Fueron los Cardenales? Sí, fueron los Cardenales, exactamente. Fueron los Cardenales frente a los 49ers. Y, bueno, Jaime, también tenemos que mencionar cosas negativas, tristemente, referentes a la NFL. ¿Por qué? Porque hoy también se da a conocer en Estados Unidos a través de, pues obviamente, personajes ligados a la seguridad de Estados Unidos, que tristemente están amenazando el tema del Super Bowl en llevar a gente de ICE, ¿no? Para todo este control migratorio al Super Bowl. Me parece muy ligado a todo lo que hemos visto en los últimos días que estará Bad Bunny. Exactamente. Entonces, buenas y malas noticias en cuanto a la NFL. Nos emocionamos por un lado y por otro, esto que nada nos agrada. Oye, yo escuchaba y leía una nota que muy probablemente el propio dueño de los Vaqueros de Dallas en un podcast habló, aparte del anuncio que conocimos hoy, creo que es a inicios de esta semana o finales de la semana pasada, que ellos vendrían. Que vendrían los Vaqueros de Dallas. Exacto. Justo leímos lo mismo. Leímos y escuchamos lo mismo, porque él menciona toda la afición que tiene justamente los Vaqueros de Dallas en nuestro país. Si no me equivoco, es el equipo más seguido en México, exactamente, de la NFL, digo, y los más dolidos, porque la verdad es que no les ha ido nada en los últimos años, y todos los que le van justamente a los Cowboys siempre sufren temporada tras temporada, pero sí, efectivamente sería uno de los equipos que podría venir a México en el 2026, así es que bueno, tenemos algunos rafaguitas, ¿no? De lo que podría ser el próximo año. Y me parece espectacular porque son de los eventos junto con Fórmula 1, ¿no? Que ya nos tienen acostumbrados. NBA, que recordemos también viene este año. Entonces, son eventos que realmente se necesitan en todos los sentidos, ¿no? Imagínate el 26. A ver, Mine, vas a tener Mundial de Fútbol. Claro. Vas a tener Fórmula 1 con Checo Pérez ya compitiendo. Con Checo, claro. Vas a tener NBA. Vas a tener NFL. Tienes a los mejores conciertos. Vaya, México se coloca dentro de las giras mundiales de todos los grupos y todo lo que tú representa el espectáculo a nivel mundial. La Ciudad de México y muchas de los lugares de México, o sea, es una capital mundial y eso hay que también reconocérselo. Sí, exactamente. La verdad es que desde ese punto de vista y sobre todo también el tema de turismo, ¿no? Que la verdad es que es importante para el impacto económico en nuestro país. El tema de NFL es fundamental, Jaime. No había justamente desde el 2022, ya te mencionaba, y el 2026 va a ser espectacular, me parece, por todo lo que se va a vivir. Y vamos a ver parte de los duelos que se han vivido justamente aquí en México. Ahí lo tenemos, recordemos en el 2005, los Cardinals frente a los 49ers, los Raiders frente a los Texans. Ahí lo tenemos, Patriots frente a Raiders, Chiefs frente a Chargers y Cardinals frente a los 49ers. Parte de lo que hemos vivido Hubo uno aquí que en se la suspendió, NFL. ¿no? Por la condición mala del campo, ¿te acuerdas? Exacto, que justamente ya no vinieron, que ya no se llevó aquí a cabo en México, porque era cuando estaban cambiando el césped del Estadio Azteca, que querían hacer ahí una fórmula medio extraña, ¿no? Para el césped del Estadio Azteca, y que no brotó de la manera en que esperaba la administración del Estadio Azteca, y justamente es cuando parte de las anécdotas, ¿no? Que se tienen también negativas, porque ahí se quedó mal justamente como institución, como país, por todo lo que representa, decíamos, la NFL. Gracias, Mine. Buenas noches. Estamos en contacto. Vamos contigo, Miguel Sarmiento. Te encuentras en el Zócalo de la Ciudad de México. Hace unos minutos platicábamos con Jorge Becerril. ¿Cuál es la perspectiva a esta hora? 7:43. Miguel, buenas noches. Al que fuimos testigos desde las 4 de la tarde cuando iniciaron los contingentes a avanzar hacia la plancha del Zócalo. Jaime, pues en eje central y su cruce con Ricardo Flores Magón,
empezaron los primeros saqueos, a vandalizar los negocios, la rapiña por parte de un gran número de jóvenes quienes vestían totalmente de negro, encapuchados. El bloque negro también, no solamente vandalizaron, no solamente realizaron pintas o rompieron vidrios, sino que también a su paso, cuando iba avanzando este contingente muy nutrido por Eje Central, en este caso, pues comenzaron las agresiones a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Una vez que llegan a la plancha del Zócalo, entre las calles de 5 de Mayo, Jaime y Madero, aquí pues prácticamente más de hora y media esta agresión directa en contra de los elementos policíacos, desde bombas molotov, un gran número de bombas molotov, artefactos, piedras, martillos, todo lo que estaba a su paso. Varios, incluso algunos policías, pues nos tocó presenciar ahí porque estábamos pues en medio del fuego de todo lo que se estaba registrando, algunos con quemaduras específicamente en los pies. Y el panorama fue así, una marcha muy diferente, Jaime, a la que quizás nos había tocado presenciar o acompañar en años anteriores. Hoy, de verdad que, pues te decía, más de hora y media entre fuego, rocazos, piedrazos, martillazos y todo lo que estaba a su paso también. Algunos negocios fueron vandalizados aquí ya en la plancha del Zócalo. Estamos hablando de pues de un súper, de algunas joyerías. Entonces, pues es el panorama que se vivió en el transcurso de la tarde. Ahorita ya la imagen de Leonardo Sánchez es muy diferente. Ya en su mayoría, pues ya concluyó este mitin. Solo vemos estas fogatas que permanecen aquí a unos metros del asta bandera, y sobre todo también en todo el alrededor, en todo el contorno, pues tenemos la presencia de la policía, bomberos, quienes estuvieron trabajando arduamente para poder ir sofocando pues la gran cantidad de fuego que se presenció. Jaime, es el panorama que tenemos. Son 57 años de esta lucha de buscar justicia, y hoy reiterar, pues ya teníamos años que no se vivía pues este panorama, el otro panorama con este gran número de jóvenes, todos encapuchados, todos vestidos de negro de pies a cabeza, con gasolina, con martillos, con mazos, con rocas, con todo lo que estaba a su paso, Jaime. Así es, Miguel, ya lo comentabas. Veíamos también a la Ciudad de México preparándose días previos, lo que ocurrió el 26 de septiembre, hace apenas unas semanas, con motivo de la marcha de la desaparición de los 43 normalistas. Son días complicados, Miguel, tú tienes ya varios años cubriendo las calles de la Ciudad de México, y el mes de septiembre, hacia finales de septiembre, principios de octubre, son días difíciles, y sí, esta jornada, con las imágenes que logramos obtener a través de la lente de nuestros compañeros, de sus narraciones, pues no deja lugar a dudas de que lo que se vivió hoy pues fue complejo, fue complicado. Ya estamos atentos y a la espera del mensaje que van a dar las autoridades, y ya se ha convocado una conferencia de prensa desde las propias instalaciones, desde el búnker de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que encabeza Pablo Vázquez Camacho, para que den el parte de lo que ocurrió el día de hoy. Veíamos imágenes que también nos conmueven y nos llevan al rechazo, esta manera en la cual 2 policías al menos yo vi sufrieron quemaduras, los quemaron, Miguel, y esto no se debe permitir, y esto no debe permitirse en una sociedad mexicana que ya está más allá de lo que ha sucedido a lo largo de los últimos años. Hoy puedes tener la libre manifestación, hoy puedes protestar, hoy puedes salir a las calles. No puedes actuar de esta manera atentando contra nuestras fuerzas del orden. Esto hay que rechazarlo a toda costa, Miguel. Sí, de hecho ya lo decías. De hecho me tocó ahí poder auxiliar a una mujer policía que pues gritaba: me estoy quemando, porque en este caso, por ejemplo, estos uniformados que fueron quemados, pues perdón por la expresión, brutalmente, Jaime, veíamos que lanzaban como estos garrafones de agua, de estos que son de 10, 15 litros, me atrevo a decir, con gasolina, les prendían fuego y bueno, los aventaban
prácticamente donde estaban los uniformados, y pues bueno, sí fuimos testigos de este panorama, ¿no? Entonces, pues ya lo decías, vamos a estar atentos al mensaje que dé el secretario, las autoridades respecto, porque pues no solamente fueron los policías, también pues vimos ahí algunos lesionados de estos jóvenes, incluso varios compañeros de los medios de comunicación que pues me atrevería también a utilizar esta palabra, descalabrados, incluso aquí nuestro compañero Leonardo Sánchez, que pues también ahí no bajó la cámara, no bajó la guardia, y así como él, pues varios compañeros más, pues trataban de documentar lo que estuvo pasando desde el momento en el que avanzaron estos contingentes hasta lo que vivimos aquí en la plancha del Zócalo, Jaime. Y entendiendo que el Estado tiene pues el monopolio de la fuerza para poder y poner orden, pues bueno, es lo que ha sucedido a lo largo de los años. Cuando el Estado actúa, cuando estos policías actúan, pues la otra parte, en este caso quienes se manifiestan, pues aseguran que son reprimidos, aseguran que son pues utilizando el tolete o estos escudos son minimizados, pero pues cuando uno ve la manera en la cual son agredidos, incluso corriendo el riesgo de su propia integridad los policías, nos debemos de llevar nuevamente a la reflexión sobre lo que ha ocurrido en esta ciudad a lo largo de los últimos años, sobre las manifestaciones, la protesta social y lo que deriva con estos actos y con estos grupos anarcos primero que se conocieron, hoy que se conocen como estos grupos rebeldes o círculos negros donde pues los vemos estos jóvenes o no tan jóvenes, quizá algunos de ellos pues atentando contra la seguridad de los policías. Gracias, Miguel. Regresamos contigo en unos minutos si es preciso. Gracias, Jaime. Buenas noches. Voy contigo, Aarón Tagle. Te encuentras en el eje central. ¿Cuál es la perspectiva que tienes, Aarón? Te saludo. Buenas noches. Hola Jaime, muchas gracias. Aún mantenemos pues el casco que esta jornada nos ha mantenido pues libres de cualquier descalabrada. A espalda mía justamente un eje central Lázaro Cárdenas. La imagen es hacia la zona norte conforme a la circulación, la cual todavía de momento no es reabierta. Los vehículos que estamos viendo pasar, Jaime, pues corresponden a los vehículos oficiales de la Policía Capitalina. Algunos van, algunos vienen, recogen obviamente a los elementos, están pasando lista y algunos de ellos ya han subido de hecho algunas de las camionetas balizadas para regresar quizá hacia su sector. Aquí en el eje central, pues el desfogue de algunos grupos dispersos de manifestantes, tanto pro-palestinos y por supuesto de todos aquellos estudiantes y los que no son estudiantes que se infiltraron, que venían con el rostro cubierto, Jaime. Por esta zona los hemos visto pasar ya de manera pues ya muy aislada, de una manera tibia, pues se atreven ya a gritar cualquier consigna hacia los policías, obviamente porque ya no van organizados, ya no van en grupo y poco a poco abandonan pues esta arteria importante, esta arteria principal que lleva hacia la zona norte de la capital. Las unidades que vemos en contrasentido todavía a la circulación, pues son unidades que estarán recogiendo pues a los elementos de la policía turística, la policía metropolitana y los diferentes sectores que participaron esta tarde, pues para salvaguardar obviamente la integridad de los asistentes a la marcha. De fondo también un grupo importante de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que resguardan pues los cortes a la circulación, los cuales siguen todavía sobre la avenida Juárez, al cruce con eje central Lázaro Cárdenas, la avenida Hidalgo por supuesto, y pues las calles que ingresan y egresan de la zona del primer cuadro. Hay que tomarlo en cuenta, irá para largo todavía, Jaime, impera más el silencio y por supuesto las personas que van, comentan y señalan pues los destrozos, las pintas que han quedado esta tarde, noche aquí en la zona centro de esta capital. Hay que manejar con precaución, algunas motocicletas pues hacen omisión a los cortes viales y por supuesto esto podría acarrear algún accidente. Seguimos pendientes y el reporte que yo te tengo, Jaime, desde la zona centro de la capital. Gracias, querido Aarón. Vemos también pues a falta de transporte público, esa zona para quienes no lo ubiquen es prácticamente entre el Palacio de las Bellas Artes, ahí vemos cómo está tapeado con estas grandes estructuras metálicas, el Banco de México enfrente de la acera y pues hay una cancelación total al transporte público, al menos en la superficie. En esa zona se transita por la línea 8 del metro, esa línea verde, y también la línea 2 del metro, la que corre de Cuatro Caminos a Taxqueña, donde también se vieron
pues trastocadas la estación México-Tenochtitlán, la que antes era el Zócalo, Pino Suárez también se hablaba, y una presencia muy importante en otras de las estaciones del metro, Aarón. Eso también se vio afectado a lo largo de las últimas horas. Sí, Jaime, y fue un factor predominante y también como logística en torno a la seguridad, pues que fueran cerradas estas estaciones. Había personas que desafortunadamente, y créemelo, Jaime, nos preguntaron que qué es lo que estaba pasando. Mucha gente con el desconocimiento de causa, por supuesto también en materia de vialidad, sin conocimiento de que se encontraban pues cerradas estas estaciones, y por supuesto en mayor demanda, pues muchas personas como ahorita buscando alguna alternativa de transporte para salir tan solo de la zona centro y atravesarlo, no se diga, Jaime. Pero pues se ve ya el desfogue de algunos manifestantes caminando por los contraflujos, en los contrasentidos, y obviamente ya saliendo de esta zona en donde pues los embates de esta manifestación esta tarde pues dejaron un sabor de boca un tanto amargo, sobre todo para los policías y a quienes pues, vimos también en un grupo importante aquí en la zona, tratando de evitar que los autobuses que trajeron a los manifestantes de Ayotzinapa pues ingresaran al eje central Lázaro Cárdenas y mucho menos a la zona del primer cuadro, Jaime. Bueno, pues vamos a estar muy atentos, Aarón. Gracias por este enlace. Si hay algún cambio en la comunicación, regresaremos de inmediato contigo. Ya vemos la calma, una situación que permíteme señalarlo, Aarón. No sé si tú también acompañes los testimonios del propio Jorge Becerril, de Miguel Sarmiento. Ellos señalan en la experiencia, tú también un reportero de amplia experiencia en campo, no habíamos visto tal violencia dentro de la marcha del 2 de octubre desde hace ya algunos años, ¿verdad? Esta de hoy sí fue especialmente violenta en algunos momentos, Aarón. Yo podría asegurarte, Jaime, que es de las más violentas que he vivido a lo largo de mi carrera como informador. Fue de las más violentas. Vi a grupos más radicales, bloques negros, que iban y venían con el rostro cubiertos y obviamente vestidos totalmente de oscuro, que venían, corrían y pues entre ellos comentaban para llevar a cabo pues cualquier desprestigio a este tipo de movilizaciones. Iban, venían, pues aventaban cualquier tipo de proyectil y por supuesto a las personas que pues veían en situación un tanto descuidada, vulnerable, distraía, eran pues en los momentos que ellos aprovechaban para llevar a cabo la agresión. Pero sin duda, Jaime, sí vi muchos policías lesionados que eran pues sacados aquí al eje central, subidos a patrullas, y entre ellos mismos también noté pues sobre todo los elementos de tránsito que tuvieron que pues soportar el embate sin escudo, sin un casco, pues entre ellos también nerviosos, pero manteniendo esa percha pues de lo que significa portar un uniforme oficial, Jaime. Gracias, Aarón. Muy pendiente de lo que suceda. Si hay oportunidad de regresar contigo, estaremos de inmediato de nueva cuenta ahí en el eje central Lázaro Cárdenas. Cuídate mucho y felicidades por toda la cobertura. Querido Jaime, estamos para servirte con mucho gusto. Cuídate mucho, gracias. Y bueno, pues sí han salido a la luz más videos de el trabajo que realizaron los policías y la manera en la cual pues sufrieron las agresiones, policías que resultaron lesionados durante esta marcha del 2 de octubre. Las imágenes las hemos podido recuperar a través de las redes sociales y lo estamos observando en este momento en pantalla. Hombres, mujeres, elementos de verdad donde ponen o anteponen pues su bienestar físico por todo lo que sucede en torno al cuidado de la ciudadanía. Ahí vemos, por ejemplo, a este elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sin la protección necesaria, pues lesionada. Ya estaremos atentos de lo que esté ocurriendo con el balance que vayan a dar las propias autoridades del gobierno de la República, en este caso de la Ciudad de México, a partir de la conferencia que están anunciando. Así que estaremos atentos en ese sentido. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Sin duda, atentos a la evolución de la información y al estatus que vayan a señalar las propias autoridades. Recuerde que esta marcha dio inicio a partir de las 4 de la tarde. Es así como llegamos al final de este espacio informativo. Quédese con Pedro Gamboa con toda la información, seguramente con los análisis y lo importante de esta jornada de 2 de octubre.